En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hoy es el quinto domingo después de Pascua, pero hemos tenido esta sorpresa desagradable de saber que el deceso de don Jesús Barragán, estamos ofreciendo la misa por él y diciendo la misa de funerales. Entonces, aun si él no está aquí presente con su cuerpo, estamos pidiendo por su alma para que Dios le ayude, lo libere si él tiene necesidad de las penas del purgatorio. Y debemos considerar estos hechos que finalmente forman parte de la vida de este mundo, que todos los hombres desde Adán, pues a momento dado tuvieron que dar cuenta de sus obras a Dios nuestro Señor y que fueron saliendo de este mundo, y todos estamos en la misma situación, unos antes, otros después, pero todos debemos considerar este hecho de la muerte que nos concierne a todos y que debemos afrontar de una manera cristiana, de una manera realista, porque la realidad es la realidad, la única realidad es la realidad cristiana. Lo demás que sale de la realidad cristiana son ilusiones, son sueños, son esperanzas vanas que los hombres ponen en las cosas de este mundo y en sus apariencias. Pero lo que quedará finalmente después de nuestra muerte y el día del juicio es las verdades que la Iglesia nos ha propuesto sobre las realidades eternas, sobre las realidades terrenas, pero en el sentido de su limitación, de su miseria, esa realidad del tiempo en el que vivimos, que nos ocupa tanto, que nos distrae tanto, y que sin embargo de eso no quedará nada el día de nuestra muerte, porque nos presentaremos delante de Dios sin nada, sin ninguna posesión de esta tierra, sin ninguna de esas preocupaciones que tenemos habitualmente, pues en ese momento ya no las tendremos, y entonces nos vamos a presentar delante de Dios según las riquezas de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Eso es lo que cuenta y lo que contará para la eternidad. Entonces, no hacerse ilusiones y no dejarse envolver por este mundo que es seductor, que es atractivo, que es tirano, porque nos quita el tiempo, porque nos quita el pensamiento de Dios, el recuerdo de Dios, de las cosas de Dios, el recuerdo de la salud de nuestra alma, que es lo principal para nosotros, y sobre todo desestimar o minimizar la eternidad que sigue esta vida, pensar que cuántas almas están dispuestas a poner en peligro su salvación por algún pequeño placer de esta vida, y a veces incluso que saben porque tienen la fe o porque fueron formados cristianamente, pero que son malos cristianos o que viven mal a pesar de decir que son católicos. Entonces, esa realidad es una de las realidades que son inevitables. En esta vida tenemos algunas dificultades, problemas, y de alguna manera a veces salimos adelante, podemos superar nuestros problemas materiales, problemas familiares, a veces se arreglan, a veces no. Entonces podemos, a veces las personas que se portan mal, pues pueden jugar a veces con su astucia y decir, bueno, pues yo voy a salir adelante de todos modos económicamente o de alguna otra manera.
a veces no haciendo el bien, a veces haciendo el mal. Pero más o menos las penas de esta vida a veces se pueden evitar de una cierta manera, pero que digan lo que digan los hombres, y esa realidad de la muerte y del juicio final y de la eternidad es algo inevitable. Nadie lo puede evitar, ni el hombre más poderoso de la tierra, ni el hombre más pobre, ni el más pecador, ni el más santo, ni el más pequeño, ni el más grande. Todos debemos considerar esa realidad. Y quién antes, quién después. Y Dios no nos ha dicho qué día nos va a llamar, pero por eso debemos estar siempre listos, siempre vivir en estado de gracia. Es una prioridad. Hay personas que no sufren de tener algún riesgo sobre sus negocios y toman todas las precauciones necesarias para que su negocio, su dinero no esté en riesgo, y lo hacen bien y no se les escapa nada y no pierden un momento. Pero hay quienes ponen en juego la eternidad. La eternidad no la aseguran. No dicen, no quiero permanecer ni un instante en pecado grave. Si es que pasara, si es que sucediera, no hay que arriesgarse a decir, a lo mejor si Dios me llama en un momento dado, pues yo estoy siempre listo. No voy a jugar con eso, no voy a correr el riesgo de condenarme, aunque fuera 10 minutos, aunque fueran 5 minutos, no permanecer en el estado de pecado. Y enseguida tratar de reconciliarse con Dios. Aun si pues es un pecado grave, hay que saber pedir perdón enseguida a Dios, enseguida. Un acto de contrición, un buen acto de contrición, ya Dios nos perdona ese pecado y nos regresa su gracia, pero quedamos siempre con la obligación de confesarnos, claro está. Pero no estamos corriendo el riesgo de que al salir por la puerta nos resbalemos y nos golpeemos la nuca con la escalera, o que nos pase un accidente. No solo los ancianos mueren, también mueren los jóvenes, también mueren los niños, y nadie puede correr el riesgo de condenarse. Así que no tomemos a la ligera esa realidad de nuestra vida, de nuestra existencia como seres mortales, como seres creados que somos sujetos a Dios, a su juicio, y que según las leyes de Dios, según las leyes que Dios ha establecido, el hombre después de esta vida debe ir sea al cielo, sea al infierno. Dos caminos inevitables. No hay otro camino posible. Quien quiera que sea, las personas quien quiera que sea, tendrán que escoger entre el cielo y el infierno. Y eso se decide antes de nuestra muerte, por nuestras obras, por nuestro estado espiritual, por nuestra fidelidad. Y generalmente aquellas personas que viven bien, cristianamente hablando, son las que Dios les concede en esos últimos momentos la gracia de morir en estado de gracia santificante. Y generalmente las personas que viven mal y que viven en pecado grave constantemente corren el riesgo de que no obtener esas gracias en el último momento. Y San Alfonso de Ligorio nos dice que ha habido muchos casos de personas pecadoras o que en último momento obtienen la misericordia de Dios y que se arrepienten, pero San Alfonso dice que generalmente esas personas es porque hicieron algo bueno en su vida y que a pesar de ser pecadores tuvieron muy buenas obras por otro lado, y que Dios tuvo misericordia de ellos porque ellos de alguna manera se habían preparado para que Dios tuviera misericordia. Pero aquellos que viven mal generalmente mueren mal,
según lo que nos enseña San Alfonso, generalmente los que han vivido mal, en el momento de su muerte también mueren mal y también no se inquietan de pedir perdón o de llamar a un sacerdote en ese momento. Entonces hay dos actitudes para afrontar la muerte, y que son aquella del mundo y aquella cristiana. Entonces aquella cristiana debe ser realista, debe considerar todo lo necesario, lo que Dios nos pide para prepararnos a una buena muerte. Mientras que el mundo primero no cree en la otra vida porque no la considera en sus actos, ni siquiera la toma en cuenta, y nomás considera la felicidad de esta vida o la prosperidad de esta vida. Entonces el mundo, en la concepción del mundo, de la muerte, es decir, bueno, el hombre murió, pero mientras no muere, pues que debe gozar de esta vida, debe distraerse, debe enriquecerse. Esa es la filosofía del mundo, y de este mundo que corre hacia su perdición, lo sabemos. Entonces, cuidado con las mezclas, como decía en otra ocasión, de que a veces los cristianos quieren hacer una mezcla de lo que es el pensamiento cristiano, de lo que es la espiritualidad cristiana, y después mezclar con el espíritu del mundo. Entonces sí, yo voy a misa, pero después voy a hacer esto que no es completamente conforme a mis convicciones. Espíritu de mundanidad, de superficialidad, de ligereza. Y entonces mis oraciones, sí, yo rezo, sí, cuando rezas una vez al día y así deprisa no rezo bien. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo puede uno preparar el día de su muerte de esa manera? Si pasan las semanas, los meses, los años en esa actitud, no hay progreso espiritual, no hay tampoco abandono de las malas costumbres, de los malos hábitos, no hay progreso, no hay corrección de lo que está mal, y no hay edificación de lo que está bien, porque en una vida hay esos dos aspectos, no solo decir, Padre, no he pecado, no he robado, no he hecho daño a los demás. Eso es lo que no debemos hacer, pero lo que debemos hacer es más importante en cierto sentido, porque es nuestro deber, y es edificar nuestra alma, edificar nuestra vida cristiana, hacer el bien del punto de vista cristiano. Entonces ese deber de santificación, sí, corregir nuestros defectos, corregir nuestras malos hábitos, pero también construir virtudes, hacer buenas obras de misericordia, oración, penitencia, sacrificio, abnegación, paciencia en la vida. Sí se necesita. Todo eso forma parte de lo que hay que hacer, no de lo que no hay que hacer. Entonces, esta filosofía mundana que tiende a invadirnos y que a hacernos olvidar lo esencial, pues hay que tenerla siempre fuera de nuestro corazón. Hay que perseguirla, hay que combatirla. Entonces, no hay combate, ¿cómo vamos a vencer el mal que está presente en nuestras almas? ¿Cómo se va a vencer el pecado si no combatimos nuestros vicios, nuestros defectos? Personas que caen en pecados graves, pero después no creen que nomás por irse a confesar todo se va a arreglar. No, la confesión es un momento el que Dios nos da para perdonar los pecados y para darnos las fuerzas para combatir el pecado. Pero ese combate es de cada instante. Entonces se sigue con las mismas costumbres, viendo las mismas cosas en el internet o en películas o en las compañías, en los lugares, se sigue haciendo lo mismo,
y no se toman las precauciones que son obligatorias para evitar el pecado. Entonces, Dios no nos va a ayudar y esas personas caen y vuelven a caer y vuelven a caer en el mismo pecado años y años y años. Entonces, todo en la vida cristiana, todo se paga, tanto el bien como el mal. Como decía Padre Pío, todo se paga, aunque hagamos toda obra buena, cuesta. Y entonces hay que pagarla con el esfuerzo. Toda obra mala se paga en esta vida ya con las penas que a veces vienen, que son muchas veces castigo de nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras miserias, nuestros problemas, a veces vienen están ligados a nuestros pecados pasados y nunca hay personas que nunca hacen la relación de eso. Pero esperemos que no haya que pagarlas en la otra vida o en el purgatorio, en el infierno. Eso es lo que hay que temer más que todo lo demás. Entonces, el espíritu de este mundo lo que trata es no sufrir lo menos posible, ¿verdad? Esa es la filosofía, mentalidad americana, ¿verdad? De gozar, siempre distraerse, siempre disfrutar, pero nunca ofrecer, nunca esforzarse, nunca padecer. ¿Les parece un horror todo eso? Entonces no se trata de sufrir por sufrir, sino de afrontar aquello que Dios nos propone y que a veces la necesidad de nuestras obligaciones nos impone y que debemos aceptar. Pues sí, no es tampoco buscar los problemas o las cruces de una manera imprudente, sino que hay que saber sobrellevar aquello que Dios en su providencia permite en nuestra vida. Eso es un concepto de vida cristiana, de purificación interior. Y así una persona abnegada, una persona fiel, está constantemente purificando su alma de los restos del pecado de la vida pasada y al mismo tiempo está corrigiendo sus costumbres, sus malos hábitos, su tendencia al egoísmo, por su paciencia, por su abnegación, por sus esfuerzos. Y entonces esta persona está haciendo camino hacia el cielo. Es verdad que es muy fácil decir todo esto, pero no es fácil llevarlo a la práctica. Sin embargo, no hay otro camino y no podemos evitarlo. Y aun si lo ignoramos, si lo olvidamos, si no pensamos en eso, de todos modos, con todo su peso, estas cosas tienen que pasar, tienen que llevarse a cabo esta ley que Dios nos ha impuesto. Así que más vale considerarlas, más vale tomarlas en cuenta para salvar nuestras almas. Entonces, este mundo que está lleno de tantos engaños y que cada día el demonio, con el paso de los siglos y cada día ha inventado nuevos errores para seducir a las almas, nuevas astucias que cada día son más difíciles de percibir o de combatir o de evitar. Y en la historia, pues todas esas religiones que el demonio ha inventado para hacer que las almas no se salven. Pero después de esas religiones ha inventado unos errores filosóficos, errores políticos, errores también herejías que han entrado dentro de la iglesia para engañar de nuevo con nuevos modos cada vez más aparentes, más atrayentes, con más apariencia de bien, para engañar más fácil a las almas. De hecho, vemos que hoy la gran mayoría de la humanidad, de una manera u otra, está en las redes del demonio. No juzgamos las conciencias, pero sí podemos decir que el mundo está muy mal y que son grandísimo el número de almas que se pierde.
Entonces, con más razón, nosotros debemos estar atentos. E incluso la tentación bajo apariencia de bien, por motivos mundanos, por motivos de respeto humano, por motivos de comodidad. Entonces, incluso dentro de lo que es la fe católica, pues surgen todas estas nuevas actitudes que son diversas y todas engañosas. Pero el gran mal, el gran engaño de nuestra época es que los hombres que están al servicio del mal se han introducido en la iglesia y que están engañando a los católicos con errores cada día más engañosos. Por eso también eso cuenta en nuestra salvación, querámoslo o no, porque la intransigencia de la fe forma parte de la raíz de la vida cristiana y no se puede meritar si uno no tiene una fe recta, una fe entera. Así que digan lo que digan, si no creemos en toda la fe de la iglesia, está en peligro nuestra vida, nuestra salvación. Aun si después de eso somos muy amables o que somos personas simpáticas o que hacemos tal vez alguna obra de bien, de beneficencia material, humana, eso no impide que el alma de una persona que pierde la fe está en peligro de condenación. Sí, pero yo estoy bien con el párroco del lugar, yo estoy bien con el obispo, yo estoy bien con el papa. Esa es la tentación. Pues hoy el papa está siguiendo un camino que no es el camino de la fe y nos está engañando y nos está desviando a todos los que por su superficialidad se dejan engañar, hasta la misma tradición. La misma tradición también ya sembró el demonio su semilla, una semilla todavía peor, más engañosa, más sutil. Pero quien tiene conciencia debe tomar sus decisiones. Hay personas que tal vez no entienden bien lo que está pasando, pero los que entienden sí debemos reaccionar, es un deber. Y cuando uno ha entendido, ya no es excusable, ya no es decir, bueno, no sabía, no podía hacer nada. No, ya sabía. Nuestro Señor nos va a decir, sí, sabías. Cuidado con esa pereza espiritual. Y pues tomemos el ejemplo de don Jesús Barragán, que nos dejó un ejemplo de vida cristiana, de intransigencia cristiana y de lucha constante. Toda su vida fue eso. Su vida fue una vida de lucha, mientras tuvo la salud, mientras tuvo también su cabeza, porque al final pues ya estaba un poquito como un niño, entonces hay cosas que ya él no podía comprender, pero mientras él pudo hacer lo que debió hacer, lo hizo. Y de esas personas como él, de valientes y consecuentes, hay muy pocas. Entonces, y sobre todo en nuestra vida, que se presta muy fácilmente para crear muchas personas cobardes y perezosas en la vida cristiana, porque todo se presta para eso. Se necesita una fuerza muy particular para resistir a esta corriente, a este río de iniquidad que nos rodea, de engaño. Entonces pidámosle a Dios que nos conceda, pidámosle a la Santísima Virgen nos conceda tener siempre claro en nuestro espíritu la diferencia entre la concepción cristiana de la vida y la concepción mundana, diabólica del mundo, de la creación, que esa es una mentira, lo sabemos bien, pero que tiene mucha atracción y mucha potencia en este mundo actualmente. Entonces vamos a pedir en esta misa por el reposo del alma de don Jesús Barragán, y también vamos a pedir por el reposo del alma de su esposa,
y de todos los difuntos de la tradición y de todos los difuntos en general. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.